Bien, estamos de vuelta con José Chávez. Vamos a conversar sobre el paquete, lo que se llama el paquetazo ambiental presentado por el Ejecutivo al Congreso. José, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Buenas tardes y más bien gracias por la invitación. José, los críticos de este paquete lo están llamando el paquetazo. Yo, en fin, en programas anteriores yo he mostrado mi posición. A mí no me parece que tenga tantos aspectos criticables, pero en fin, esto es lo que yo quiero discutir contigo. Vamos punto por punto, ¿ok? Vamos primero con el tema de la OEFA. Cuando estuvo acá en el programa el jefe de la OEFA, él dijo que esta reducción de sus facultades sancionatorias que se estaba poniendo en la ley, que se puso en el proyecto de ley, realmente era una formalización de lo que estaba haciendo la OEFA en la práctica, porque ellos ya habían tomado la decisión de establecer una metodología de aplicar sus sanciones de esa manera. Teniendo esto en cuenta, ¿tú crees que realmente hay un relajamiento de los estándares ambientales en este sentido? He escuchado al presidente del Consejo Directivo de la OEFA y evidentemente me parecen opiniones totalmente respetables. La interpretación que tenemos nosotros es que sí, ¿no? Que el artículo 19 en el proyecto de ley y después lo aprobado por el Congreso y finalmente lo promulgado, sí hay algunos aspectos que en el caso de la OEFA nos parece preocupante, ¿no? Precisamente, ¿cuáles serían? Yo diría dos o tres aspectos claves, ¿no? La OEFA, que además es una institución que ha estado construyéndose en los últimos años, tenía la facultad de sancionar, ¿no? Es evidente que si podía poner de sanción 100, en el proyecto de ley ahora se le está planteando que era 35 y se ha aprobado finalmente en algunos que casos nomás, ¿no? Porque en casos donde hay afectación a la salud o al medio ambiente, se mantienen las multas anteriores. Ese es un punto interesante, ¿no? Porque efectivamente se plantean estas situaciones y habría que analizar qué tan excepcionales son estas situaciones. Para mí un ejemplo gráfico es, bueno, si uno se pasa la luz roja, lo que se le está diciendo es que ahora ya no te multo con 100, te voy a multar con 50. Pero si te pasas la luz roja y matas a una persona, bueno, ahí sí te sanciona. Ahí sigue habiendo la multa completa. Si te pasas la luz roja y estás alcoholizado, te pongo la multa completa. Si te pasas la luz roja y, por ejemplo, me doy cuenta que no tienes brevete, se dice en el punto 2, actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental, es decir, las actividades ilegales, te pongo la multa completa. Y si eres reincidente, si eres un chofer de combi que tiene 100 papeletas, entonces son situaciones excepcionales, pero lo concreto es que... Pero digamos, son las graves, ¿no? Efectivamente, pero lo concreto es que las otras, sí hay una reducción significativa. Y ahí yo utilizo, es interesante porque la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado, y la Defensoría del Pueblo señala que la potestad sancionadora del Estado, en este caso de la OEFA, se ve afectuada, ¿no? Porque, digamos, la potestad sancionadora que tienen tener organismos como el OEFA, lo que buscan es desincentivar el tema de la comisión de conductas infractores. Y me da la impresión que ese tema se ve afectado. Pero hay otro elemento... Perdón sí, que te interrumpa, pero cuando tú ves la metodología, que además está en un documento que es público, que está utilizando la OEFA, te das cuenta que coincide, y esta metodología es previa al proyecto de ley, ¿no? Te das cuenta que coincide con el proyecto de ley. Entonces, el proyecto de ley no es que en la práctica habría reducido en algo, sino simplemente habría formalizado lo que ellos ya internamente habían decidido que iba a ser la metodología. A ver, yo sí creo que hay que separar un poquito los temas. Evidentemente, lo que dice la OEFA, y lo dice con razón, es, oigan, nosotros ya veníamos haciendo esto. Lo que estábamos buscando era incentivar sobre todo las medidas correctivas, ¿no? La remediación. Por ejemplo, Toromocho inició la producción en diciembre de este año, el OEFA se dio cuenta que esa producción está impactando en dos lagunas y le dijo, ¿sabes qué? Para esa parte de la producción porque me estás impactando. Medida correctiva, evidentemente. Pero ahora, digamos, los supervisados saben que la OEFA mantiene sus medidas correctivas, pero las medidas sancionadoras ya no las mantiene como antes. Entonces, sí es un cambio importante, significativo. Según la cabeza de la OEFA, cuando estuvo acá, según Hugo Gómez, él decía, bueno, pero es que esto es también lo que nosotros hacíamos en la práctica. Nosotros no entrábamos a sancionar si es que antes no se pasaba por la vía de la medida correctiva. Sí, pero además yo lo he escuchado y él decía varias cosas, pero además que ayudan digamos, a limitar esta suerte de fantasma que se ha creado con el OEFA como un organismo que asfixiaba, que los tenía, digamos, que los multaba, porque además también se ha dicho que como parte de esas multas ellos pueden financiarse. Y lo cierto, y lo que él ha dicho, que me parece un ejemplo muy claro, es que de 100 supervisiones, menos de 2, el 1,7,
90% terminaba en sanción, terminaba en multa. Entonces, digamos, este fantasma que se había creado en relación con el OEFA de una institución que estaba asfixiando, digamos, la inversión privada, no es tan cierta. La Ahora, percepción pero eso que justamente tengo, no es un argumento para decir que no se ha relajado entonces el control, porque si de todos estos casos solo en 2 efectivamente se multaba, entonces, oye, que la ley diga que las multas van a ser excepcionales, entonces no es que se ha relajado, simplemente se está formalizando lo que pasaba en la práctica. El mensaje que se está dando es que esa capacidad sancionadora, que es importante, y que la UEFA la estaba utilizando de manera seria, responsable, no era, digamos, sin ningún criterio, ahora sí la tiene limitada. Entonces, ese es un primer aspecto que a mí me parece que sí es preocupante. Y por supuesto es discutible, ¿no? Es totalmente respetable las opiniones del presidente de la UEFA. Yo he conversado con varios funcionarios de la UEFA y hay mucha desazón sobre el impacto que va a tener, sobre todo en el desarrollo y en la construcción de una institución que es necesaria, ¿no? En un país. Hablemos ahora de los CIA, ¿no? Se le ha puesto este plazo de 30 días. Yo... a mí me parece que pueden haber casos de EIAs complejos que sí requieran de un plazo mayor, ¿no? Que son excepcionales, pero salvo esas excepciones, ¿cuál sería el problema que se les ponga un plazo de 30 días, ¿no? Porque, o a ti te parece que debería funcionar como viene siendo, que es que no tiene ningún plazo y puede salir y puede demorar lo que sea. No es lo adecuado, sin embargo hay países donde no hay plazos. La Autoridad Ambiental de los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, IPA, no tiene plazos. Claro, pero ahí hay dos elementos. Estados Unidos con la institucionalidad y la burocracia estadounidense, otra cosa es la peruana, ¿no? Sin duda, y se pueden comparar donde hay mayores estándares y mayores exigencias ambientales. Pero yo creo que ahí en el tema de los EIAs hay dos elementos que a mí me parecen fundamentales en esta discusión, que además hay que darla, ¿no? Y de la manera más seria posible. Uno primero es plazo plano, ¿no es cierto? Digamos, es lo mismo un estudio de impacto ambiental de un edificio de 20 pisos que el proyecto Conga. No, de acuerdo. No es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, esta lógica de plazo plano yo le encuentro serias dificultades, serias limitaciones. Entonces, me parece que es un tema preocupante. Quizás ¿no? sí se pudo haber hecho una diferenciación por supuesto, o permitir excepciones en el caso de proyectos, no sé, pues, Conga, ¿no? Ahora, lo cierto es que la gran mayoría de proyectos no son Conga, no son más parecidos al primer ejemplo. Sí, ¿no? pero... O sea, como regla general no necesariamente es malo. Bueno, pero tenemos esa situación, ¿no? Digamos, este es un país donde hay una cartera de proyectos de inversión en minería. Sí, van a haber algunos proyectos y en hidrocarburos y infraestructura. Entonces sí estamos hablando de proyectos significativos. Entonces, esta lógica además ya no son 30 días, ¿no? Con la modificación del Congreso en realidad son 45 días. Entonces, un primer tema que a mí me parece observable, discutible, plazo plano. El segundo tema es, y lo dice también la Defensoría, es no me queda claro cuáles son los criterios técnicos que fundamentan, ¿por qué 30? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 10? ¿Por qué aprobación automática? Claro, es decir, no hay... ¿Por qué 30 días o 45, 50? Es como, bueno, ¿por qué la mayoría de edades a los 18 años y no a los 21? Bueno, porque algún plazo tiene que poner, ¿no? Pero en este caso no hay ningún... ¿Ves que no es que algún plazo hay que poner? Tiene que haber un fundamento, un criterio técnico. Si no, realmente no estamos hablando de un fundamento, de una seriedad en la norma. Y ahí viene otro problema que me da la impresión que tú lo has mencionado en uno de tus programas. Es que no hay una evaluación adecuada de las capacidades institucionales de las entidades que tienen que emitir opinión, sobre todo las opiniones vinculantes, ¿no es cierto? Yo formé parte del equipo de transferencia al Ministerio de Energía y Minas. Entonces, cuando uno conoce la precariedad en la cual trabajan esas direcciones generales, 30 funcionarios, 35 funcionarios. En el año 2010, esos 35 funcionarios habían aprobado 140 instrumentos de certificación ambiental, de entre ellos Conga, 22.000 páginas. Uno dice, ¿cómo lo hacen? Claro, entonces, y además debería venir de la mano también con un reforzamiento de la institucionalidad. Ahí está. Pero además, ojo, se está diciendo que el funcionario encargado, si no cumple, va a ser considerada como falta grave, motivo de sanción aplicable al régimen laboral. Es decir, hay una presión muy fuerte. Entonces, si no se trabaja ese lado de la institucionalidad, de crear condiciones adecuadas, poner un plazo de 45 días sin ningún fundamento técnico, me parece que es una lógica demasiado. Claro, probablemente se debieron hacer las dos cosas, ¿no? Pero
Pero en fin, bueno, a mí me da la impresión que el plazo, poner un plazo es importante, ¿no? No. Pero es cierto que había que reforzar. Ahora, por otro los lado. plazos en el Perú son cortos, ¿ah? En Chile, no estoy comparando los 30 o los 45 días, pero en Chile estamos hablando que el proceso demora 125 días. En el Perú, sumando todos los días, estamos entre 80 y 90 días. Es decir, el Perú tiene plazos bastante más cortos de algunos países que compiten con nosotros. Ok, de acuerdo. José, nos ha ganado el tiempo. Este es un tema enorme, me encantaría seguir conversando, pero nada, te invito para que vengas a otro programa y seguimos hablando sobre los temas que nos han quedado en la mesa. Te lo agradezco mucho. Gracias por venir a Rumbo Gracias por la Económico. invitación. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.